Bueno, muy buenas noches, jóvenes. Hoy comenzamos nuestra clase de lunes 16 de noviembre. A ver, el día de hoy vamos a entrar a lo que es el capítulo de estructuración, ¿ya? A ver, vamos a ver para esto el caso del Banco FIE, ¿ya? A ver, ¿se acuerdan cuando veíamos el tema de bonos, ¿no es cierto? Sí, nosotros analizábamos, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, Banco FIE, ¿no? Necesitaba financiarse. En este caso, ellos estaban buscando la suma de 100 millones de bolivianos, ¿no? Hemos analizado, hemos visto algunos aspectos importantes, hemos visto cuál es la tasa de interés, había dos series nominales, ¿no? Entonces, perdón, dos series, ¿no? Entonces hemos visto cuál era la diferencia, hemos visto las partes más importantes que correspondían, por ejemplo, a esta emisión, ¿no? Y hemos visto también lo mismo en temas de pagarés, hemos visto lo mismo en temas de acciones y lo mismo también en lo que es los valores de titularización, ¿ya? La última semana hemos visto prácticamente todo lo que concierne a lo que es las SAFIs, ¿no? Que son las sociedades administradoras de fondos de inversión, donde hemos visto algunas particularidades, ¿no? Principalmente hemos podido concluir de que las SAFIs son unas empresas que invierten en la bolsa de valores, ¿sí? Captando recursos del público, ¿no es cierto? Tanto de personas naturales como de personas jurídicas, ¿no? Entonces, hemos podido ver que ellos tienen un producto, ¿no? Dependiendo la moneda y dependiendo el plazo de estos productos, ¿no es cierto? Y obviamente algo muy importante que tal vez tiene que quedar claro, ¿no es cierto? Es de que en el caso de las AFIS, ¿sí? Permítanme cito, eh, la, el interés en realidad es variable, ¿no es cierto? Vale decir que la tasa varía todos los días, puede variar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, lo que calcula el sistema, por ejemplo, de las AFIS, es un interés diario, ¿no es cierto? Entonces, como se manejan sistemas, eso no es mucho problema, ¿no es cierto? Entonces, nosotros cuando depositamos nuestro dinero en las AFIS, ellos te van dando un extracto cada mes, ¿no es cierto? Donde tú puedes ver qué es lo que ha pasado con tu inversión, ¿no es cierto? Con tu dinero, ¿no es cierto? Últimamente te lo mandan por correo, por ejemplo, para que tú puedas tenerlo a la mano, ¿sí? Y obviamente, como habíamos visto también en su momento, ellos viven de una comisión, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso era más o menos en el tema de SAFIs. Habíamos visto también, como una especie de resumen, que había el fondo cerrado y los fondos abiertos, ¿no? Los fondos abiertos son los que podemos ingresar y podemos salir cuando queramos. No eran muy buenas las tasas, definitivamente, a lo que hemos podido ver en la última clase, ¿no? Pero esa es la situación actual, ¿no es cierto? Eso alguna vez cambia y en su momento podría ser una buena opción el tema de las AFIS. La ventaja, digamos, de las AFIS es de que en realidad te estarían pagando mejor que un banco, ¿no? Y la disponibilidad también es lo importante, ¿no es cierto? Sí, o sea, no es como el DPF, no es como el bono donde tú tienes que vender y tienes que ofrecer y todo eso, ¿no? Como habíamos visto, en un fondo abierto nosotros podemos retirar cuando sea necesario, cuando necesitemos una parte o podemos retirar todo, inclusive del monto que habríamos depositado en una SAFE, ¿ya? Pero por el momento las tasas no son muy atractivas. En lo que respecta a los fondos cerrados, una de las grandes limitantes, ¿no es cierto?, es de que normalmente son para montos altos, ¿no? Habíamos visto la clase pasada, más o menos unos 200.000 es lo que se necesita, por ejemplo, para comprar una certificación de un fondo cerrado, ¿no es cierto? Y ahí es como, la verdad es como una empresa porque en realidad
te pagan como una especie de dividendo, ¿no es cierto? Lo único malo es de que esa plata no la vas a ver, ¿no? Esa plata es normalmente a largo plazo, ¿sí? Entonces esos 200.000 bolivianos, por ejemplo, que yo podría invertir, normalmente está entre 8, 10 años más o menos que tienen que estar ahí, sin poder retirar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cada año, más o menos, se puede analizar el tema de los intereses, ¿no? Que como hemos visto en su momento, corresponde a una reunión, ¿no es cierto? Donde se determina cuánto va a ser la utilidad que se va a distribuir, ¿ya? Eso como una especie de resumen y hoy nos toca ver el tema de la estructuración. Aquí yo les voy a compartir esto, les voy a subir al grupo, ¿no? Donde van a poder ver, por ejemplo, son 266 hojas. Ustedes van a poder ver de qué consiste, por ejemplo, este prospecto de FI empieza con el tema de quiénes son los gerentes, quién es la parte administrativa, digamos, la parte ejecutiva, digamos, de este banco, ¿no es cierto? Y también nos muestra la parte ejecutiva también de lo que es la agencia de bolsa, ¿no? Que es la que hace en realidad esta estructuración, ¿ya? Y vayamos viendo un poco, este es el contenido de un prospecto, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el resumen, donde en teoría hemos visto ya en su momento, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las condiciones, ¿no? Y todo eso, ¿ya? ¿Qué más? Hemos visto también descripción de los valores ofrecidos, o sea, el tipo de bono, el monto de la emisión, la moneda, las series que hay, o sea, describe un poquito de manera más detallada todo lo que hemos visto. Entonces, yo les invito a que ustedes puedan analizar, ¿no? Si es que quieren entrar en este mundo, ¿no es cierto? Y que puedan leer un poco y interiorizarse de lo que corresponde la estructuración de estos valores, ¿ya? Permítanme, me he saltado, ¿no? Entonces está ahí la descripción, ¿ya? La moneda, la serie, la tasa de interés, cómo van a pagar los intereses, la modalidad de colocación, destino específico, o sea, todo lo que hemos visto está de manera ya más específica, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay incumplimiento en el pago de los bonos? ¿Qué, hay pérdidas o no hay pérdidas? Hay pérdidas, les decía que puede pasar, pero normalmente no pasa, pero sí hay una pequeña probabilidad de que haya problemas, ¿no? Representante común de tenedores de los bonos, ¿no? Hechos potenciales de incumplimiento, ¿no? Todo está aquí, ¿ya? Entonces ustedes pueden revisar, ¿ya? También les hablaba del tema de riesgos, ¿no es cierto? Es una rama muy importante que ahora se va a poner de moda, el cual consiste en visualizar, digamos, a futuro a qué riesgos está sometido, ¿no? O está sujeto, digamos, una empresa, ¿ya? Normalmente estos son los tipos más importantes de riesgos. Aquí está el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo operativo, el riesgo de liquidez, riesgo de legitimación de ganancias ilícitas, ¿no es cierto? Un poco explicaremos, por ejemplo, riesgo de crédito, ¿no es cierto? En un banco es el hecho de que un cliente que el banco financia no te pague, ¿no es cierto? ¿Existe un riesgo? Sí, ¿no ve? O sea, el cliente puede fallecer, el cliente puede perder su mercadería, el cliente puede traer la mitad de su mercadería de forma legal y la mitad de manera, o sea, por contrabando y puede perder una parte. He visto casos donde, por ejemplo, se hacen decomisar el vehículo con el cual han metido mercadería, ¿no? Sí. Hay temas de separación, ¿no? Que afecta a veces a la familia y por ende no se paga al banco, ¿no es cierto? Entonces todo eso está acá, ¿no? Hay toda una estructura para ver cómo mitigar esas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que los bancos también no prestan así nomás, ¿no? Sino tienen sus políticas para poder justamente mitigar este tema de riesgos, ¿sí? Por ejemplo,
una gran variable es de que una persona soltera tiene más probabilidad de no pagar que una persona casada, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una persona joven tiene más probabilidad de no cancelar que una persona, digamos, relativamente mayor, ¿no? Entonces, hay ciertos parámetros que se manejan dentro de ese tema. El riesgo de mercado prácticamente es que pueda, digamos, aparecer otras opciones, otras ofertas, ¿no? Otras formas de financiamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, se espera que la Bolsa Boliviana de Valores sea justamente una opción real, digamos, especialmente para las MIPES, ¿no es cierto? Para las pequeñas empresas, ¿sí? Se está trabajando en eso, ¿no? Entonces, habrá que ver con el tiempo cómo nos va, ¿no es cierto? Entonces, es un tema también importante, ¿no? O sea, ¿qué opciones más tienen, digamos, los empresarios para poder financiarse? Esto un poco también enfocado a las micros, ¿no? También se está pensando en hacer algunas, que se llama, algunos pagarés bursátiles, por ejemplo, para micros, por ejemplo, está en proyecto eso, ¿no? Entonces, seguramente con el tiempo se va a ver ese tema, ¿no es cierto? El riesgo operativo es que justamente haya algún proceso, ¿no es cierto? Que puede ser por falla del sistema o puede ser falla humana que puede traer problemas, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, se ve bastante, hay, si hablamos de un banco, por ejemplo, a veces puede haber complicidad, por ejemplo, entre un cliente y un oficial de crédito, ¿no? O el jefe de agencia, por ejemplo, o el gerente de agencia, lo cual puede hacer de que se obvie ciertos pasos, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo operativo prácticamente vigila ¿qué les puedo decir? Controla que se cumpla todos los procedimientos, ¿verdad? Todo tiene un procedimiento. En los bancos, absolutamente todo tiene un procedimiento. Para abrir una caja de ahorro tiene un procedimiento, para abrir un DPF tiene un procedimiento, para dar un crédito tiene un procedimiento, hasta para pedir vacaciones, todo, o sea, definitivamente la banca es una de las áreas donde, como es regulado, ¿no ves? Por la ASFI, entonces prácticamente tienen un manual de procedimiento para todo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el riesgo operativo? Justamente es velar que se cumpla todo eso, ¿no? Todo está escrito. Entonces, se busca ese tema de que se cumpla toda la normativa, todos los procedimientos. El riesgo de liquidez prácticamente es justamente el tema de que a veces, por ejemplo, ahorita está un poco complicado el tema con los bancos. Ustedes saben que hay un diferimiento, por ejemplo, que entre comillas va a ser hasta este diciembre, ¿no? Y que desde enero todos tendrían que empezar a cancelar sus cuotas, ¿no es cierto? Pero inclusive eso está en veremos, ¿no? Veía algunas de las primeras declaraciones del nuevo presidente, perdón, del nuevo ministro de Economía, y él indicaba de que se va a revisar ese tema, ¿no? Sí. Primero ha hablado del tema del tipo de cambio, y él ha dicho tácitamente que no va a haber una devaluación, ¿no es cierto? Respecto a eso. Y también ha sido un poco claro en el sentido de que hay la probabilidad de que esto o que esta medida del diferimiento se prolongue, ¿no? ¿En qué sentido? Tal vez no tanto ahorita, pero al parecer en diciembre estaríamos nuevamente con altos números de contagio, por ejemplo, ¿no ve? Un poco nos hemos descuidado, un poco hemos bajado la guardia. Yo creo que eso es muy importante que ustedes concienticen a todo mundo, a sus seres queridos, pero más allá del barbijo, más allá de los guantes. Perdón, voy a cambiar de lugar, está mal mi señal. Ya un momentito, por favor.
Ahora sí, ¿se escucha? Cambiado de lugar. Hola. Sí, listen. Pues como les iba comentando, un poco por este tema de la pandemia, todos los bancos están teniendo este problema de liquidez, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, antes se prestaba y prácticamente el dinero volvía, digamos, de los pagos, entonces eso mismo se prestaba y había todo un círculo, ¿no es cierto? En cambio ahora, ¿no es cierto? Eh, está habiendo problemas de liquidez, ¿no? La gente prácticamente no está pagando los créditos y como les comentaba hace rato, aparentemente es muy probable que se prolongue este tema de la pandemia, ¿ya? O este tema del diferimiento. Ahí viene una recomendación que es muy importante. Más allá del barbijo, más allá de los guantes y todo eso, es el tema alimenticio, por si acaso, ¿ya? O sea, ha habido un momento en el que dijeron de que ese virus estaba en el aire, ¿no? O sea, de nada servía y aparecía el tema del barbijo y todo eso. Entonces, ¿cómo había que combatir en realidad? Yo por lo menos en esa época les comento un poco, full ejercicio en casa, ¿no? O sea, no había de otra, ¿ya? Full ejercicio, hemos tratado de comer lo más sano posible y bueno, gracias a Dios no ha habido mucho dilema. Eh, entonces, yo les recomiendo que vean ese tema, ¿no es cierto? Más allá del tema de bioseguridad, yo considero que tiene que ver mucho el tema de la alimentación, ¿ya? Considérenlo. Otro riesgo que hay, por ejemplo, dentro de los bancos es el tema de la legitimación de ganancias ilícitas. Ustedes saben, todos sabemos, es algo bien chistoso esto, sabemos que hay narcotráfico. Es más, sabemos quiénes son narcotraficantes en muchos casos y no me van a dejar mentir. Yo conozco unos pares, ¿no? Entonces, eh, es una realidad de nuestro país. Entonces, muchas de estas personas, ¿no es cierto?, insertan, ¿no es cierto?, esa plata al sistema. Y eso se le llama el lavado de dinero, ¿no es cierto? Sí. O puede ser por otro tema de política, ¿no? Porque creen que se matan tanto para entrar a temas de gobierno. Realmente hay, pues, esos temas, ¿no? Eso también conocemos, ¿no? Sabemos que existe, siempre ha habido en las alcaldías, en las gobernaciones, en las obras, o sea, todos sabemos eso, pero no sé, es bien complicado, ¿no? Bien complejo eso. Entonces, muchas veces esa plata que se gana de manera ilícita, ¿no es cierto? Sí, a veces se quiere transparentar insertándolo a un banco, ¿no? Para que éste ya entre al sistema. Entonces, ese es un riesgo también para los bancos, ¿no? No es nomás captar por captar, como dice alguien, ¿no? Entonces, hay todos unos filtros, por ejemplo. Esto no se los dice mucho a los clientes, pero cuando tú vas a abrir una caja de ahorro, entran a un sistema donde ven si tienes algún problema que se llama respecto a contrabando, narcotráfico y otros temas, ¿no? Entonces, hay filtros, ¿no? Si tienes algún antecedente, entonces no te dejan abrir ya tu caja de ahorro ni tu DPF, ya no, ¿no? Porque hay ese riesgo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ahí viene nuevamente el tema de procedimiento también, ¿no? Porque todo está parametrizado, todo está calculado cómo se va a trabajar, ¿sí? Entonces, esos son los riesgos, fíjense, pero esto es de un banco, ¿no es cierto? Entonces, así como estamos viendo ahorita, también las empresas, ¿no es cierto? Eh, tienen que analizar sus respectivos riesgos. Si ustedes entran un poco a este tema de riesgos, hay una infinidad de riesgos, ¿ya? Justamente eso se debe a que también eh, hay distintos ámbitos, ¿no? Hay distintas empresas. Para un banco esto es lo más importante. El riesgo de que no te paguen, el riesgo de que haya otras opciones, el riesgo de que no se cumplan los procedimientos, ¿no? Hay, por ejemplo, el famoso PARI, ¿no ve? No había auditorías, no ha habido cruces, nadie ha revisado, o sea, se han dormido,
¿sí? Desde ahí, por ejemplo, en los bancos han priorizado este tema del riesgo operativo, ¿ya? Para que se cumpla. Los arqueos, por ejemplo, sorpresas se tienen que hacer una cierta cantidad todos los meses. Entonces, eso no se hacía en ese momento en la Unión, por ejemplo, ¿no? Los riesgos de liquidez. Imagínense que vos vas y dices, quiero retirar mi ahorro de 20.000 bolivianos y el banco te diga, ay, no, mucha, no, no tenemos, mucha, grave, ¿no? Para un banco. Entonces, y este tema de la legitimación de ganancias también es otro problema, ¿ya? Entonces, las empresas también tienen, de acuerdo a su... disculpa, creo que el internet está muy intermitente, así le dicen, ¿no? Ahora, van a disculpar, ya he cambiado de banda, ya. Entonces, como les decía, ¿no es cierto? Esa es la situación de riesgo, ¿ya? Entonces, vean ese tema, les invito, es una nueva rama que va a aparecer ahora, ¿no? Y pueden especializarse, hay la ISO 31000, anótense, la ISO 31000, que te puedes especializar y con eso tienes, ¿qué se llama? Puedes aprender a gestionar riesgos, ¿no? De cualquier tipo de empresa. ¿Está bien? Les recomiendo eso para los que quieren un poco diferenciarse, ¿no? Porque hoy en día tienen que buscar diferenciarse, porque eh, siempre digo esto, ¿no? A nivel nacional, imagínense cuántos profesionales y cuántos administradores de empresas salen, ¿no es cierto? Sí, tanto en universidades públicas como en universidades privadas. Entonces, realmente es un tema muy importante, ¿no? De poder diferenciarse, ¿ya? ¿Qué más? Aquí, descripción de la oferta y procedimiento, que no me interesa tanto ahorita, información general del emisor, ahí viene un poquito la estructura en realidad, fíjense. ¿Quién es el emisor? Documentos de constitución, capital social, empresas vinculadas, estructura administrativa interna, directores, ejecutivos, empleados. Todo me está hablando, ¿no es cierto?, del FI en este caso. Que es importante, digamos, saber quiénes son, eso también es muy importante, ¿ya? Es como que no es lo mismo una empresa cuando cambia su cabeza, ¿no? Es como que yo les dijera de Bill Gates, que es el famoso de Microsoft, si mañana les digo que entra otra persona, es muy probable que la empresa ya no sea la misma, ¿no es cierto? Y eso pasa hasta en pequeños negocios, ¿no? Yo he visto a veces donde la mamá es la cocinera, la que cocinaba, la que ha hecho crecer un negocio. Cuando fallece, por ejemplo, no necesariamente tiene que continuar el ciclo, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando hay un cambio de cabezas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante también la estructuración, mostrar una estabilidad o por lo menos una continuidad, digamos, en el tema de, que se llama los ejecutivos, ¿no? Si estos se van cambiando cada rato, si estos tienen dificultades, bueno, no es una buena señal, ¿no? Aquí vean un poco la reseña histórica, el desempeño de Banco Fille. Les invito a que lo puedan leer si están interesados, más o menos cómo se arma. Es como la parte introductoria, por ejemplo, en un proyecto de grado, ¿no? Donde se habla de la empresa donde se está haciendo el estudio, ¿no es cierto? Y eso pueden revisarlo, que no es tanto el objeto de esta materia, ¿ya? Esto sí me interesa, ¿ya? Y es algo que ustedes están prácticamente deben estar culminando esta materia, que es finanzas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, aquí viene lo importante y aquí viene lo que también les puede diferenciar, ¿no es cierto? Dice análisis e interpretación de los estados financieros, ¿no es cierto? Ustedes han llevado, en tercer año, llevan la materia de finanzas, ¿no? Tiene un nombre especial, ¿no? ¿Cómo le llaman? Finanzas. El de cuarto año es finanzas corporativas, administración financiera, nomás creo que es, ¿verdad? ¿Me corrigen? Están llevando este semestre, o este año, ¿no? Administración financiera.
Ay, no me acuerdo. Lo tenía en la cabeza. La idea, en otras palabras, es como finanzas uno, ¿sí? Entonces, esta parte, ¿no es cierto? Esta parte de finanzas es muy importante, ¿ya? Y ahí yo voy a recalcar lo siguiente. Vamos a entrar a mi pizarrita, ¿ya? Y vamos a ver algunas cosas de esto, ¿ya? Primero, tenemos lo que se llama, aquí voy a anotar, tenemos el análisis, ¿no? Análisis horizontal, ¿cierto? Eso ya lo saben ustedes, ¿no? Para hacer lo que se llama el análisis horizontal, ¿no es cierto? Yo necesito por lo menos los estados financieros de dos gestiones, ¿sí? De dos gestiones, ¿ya? Aquí yo tengo que conocer, por ejemplo, la variación absoluta, ¿no es cierto? Y la variación relativa, ¿sí? En la variación absoluta, ¿no es cierto? Yo solamente hago la resta del valor final menos el valor inicial, que en finanzas sería, por ejemplo, el valor final, perdón, el valor de la última gestión, ¿no? Menos el valor de la anterior gestión. En otras palabras, este puede ser 2019 y este puede ser 2018. Y yo veo en cuánto ha variado, ¿no es cierto?, de año tras año. La variación relativa es lo mismo, solo que en términos de porcentaje, y digo valor final menos valor inicial, dividido entre valor inicial, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo dos gestiones, por ejemplo, 2018 versus 2019, yo tendré que el valor final corresponde al 2019 menos el valor inicial, que sería del 2018, dividido entre el valor del 2018, que sería el inicial. O sea, aquí yo comparo. En otras palabras, en el análisis horizontal, yo comparo de una gestión a otra, ¿sí? De una gestión a otra es la comparación que yo hago, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, mis ingresos netos o los ingresos netos de una empresa, ¿no es cierto? El 2019 hemos cerrado con 2.500 y el 2018 hemos cerrado con 2.000. Entonces, yo puedo decir, obviamente recurriendo a estos dos criterios, que la variación absoluta va a ser igual a 2.500, ¿no es cierto? Menos 2.000. Entonces hay una diferencia, por eso se llama absoluta de 500, pero sí, de 500. Esto puede ser 500.000 bolivianos, 500 millones, no interesa, el concepto es la idea. La variación relativa, ¿no es cierto? Es lo mismo, 2.500 menos 2.000, dividido entre el valor inicial, que en este caso sería del 2018. Entonces aquí tengo 2.000. No sé qué pasa con mi pizarra. Está apareciendo rayitas raras. A ver, vamos a entrar a calculadora. Permítanme. Vamos a calculadora. No olvidé mi celular, ¿no? Y ahí tengo, por ejemplo, ¿dónde estás? Sería 500, ¿no es cierto? 500 dividido entre 2.000. Y eso multiplicado por el 100%. Entonces, habría habido un incremento de un año al otro año del 25%. ¿No es cierto? Y ahí vendría la pregunta, ¿eso es bueno? ¿Es malo, por ejemplo, en el tema de una empresa? Entonces, si mis ingresos netos han incrementado de un año al siguiente, entonces ahí yo tengo una señal de que están bien, por lo menos en ese aspecto,
¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nos ayuda el tema del análisis horizontal, ¿no? Algo que también han visto, seguramente, ¿no es cierto? Es el análisis vertical. Ahí, por ejemplo, ya no es necesario, digamos, dos estados financieros, bastaría un estado financiero suficiente, pero aquí en el análisis vertical, por si acá, perdón, sí, vertical, se ve principalmente lo que es la estructura, ¿sí? ¿Ya? Más propiamente dicho, por ejemplo, el perfil, ¿sí? Cuando hablamos de perfil, estamos hablando de ciertas características que debería tener, por ejemplo, una determinada empresa, ¿sí? A ver, por ejemplo, a ver, voy a recurrir a mi material de finanzas, permítanme un ratito, voy a buscar. ¿Dónde está, pues? Denme un minutito. Se va a cortar, por favor. Van a volver a entrar con el mismo link. Les pido, por favor, ¿ya? Y continuaríamos con la clase.